Bendecido día, apreciado hermano y hermana. Estamos estudiando la lección número 4 de nuestra lección de escuela sabática de este trimestre titulada ¿Cómo nos rescata Dios? Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en pecados, nos dio vida junto con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Efesios 2, 4 y 5. Ese es nuestro versículo para memorizar. Por favor, acompáñenme en oración para pedir la bendición del Señor por su palabra. Querido Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por el privilegio de estudiar tu palabra. Bendícenos al hacerlo y hacerlo de una mejor manera cada día. Ayúdanos a dedicar tiempo para reflexionar en tu palabra. Gracias por la presencia siempre conductora de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, mis apreciados amigos y hermanos, el día de hoy, lunes 17 de julio, en otro tiempo engañados por nuestros propios deseos. La lección de hoy nos habla acerca de las fuerzas no externas, porque esas las vimos ayer cuando hablamos acerca de cómo en otro tiempo estamos muertos y engañados por Satanás. Las influencias externas son aquellas que vienen a nuestra vida para causarnos la caída en el pecado. Sin embargo, también hay fuerzas internas y la lección de hoy nos habla acerca de ello. Entre ellos, dice Efesios 2:3, los desobedientes. Todos nosotros también vivimos en otro tiempo al impulso de los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira igual que los demás. Efesios 2:3. Al margen de la intervención de Dios, la existencia humana está dominada no solo por las fuerzas externas mencionadas en Efesios 2:2, sino también por las internas, las que menciona Efesios 2:3, los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Comparémoslo con Santiago 1:14 y 15 y 1 Pedro 1:14. La pregunta es, ¿qué quiere decir Pablo al afirmar que sus oyentes en otro tiempo eran por naturaleza hijos de ira igual que los demás? Efesios 2:3, comparemos con Efesios 5:6. Dice así: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Efesios 5:6 dice: nadie os engañe con palabras vanas, porque por esas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. La realidad actual de una vida perdida ya es bastante angustiante, pero sus implicaciones para los últimos días son aún más aterradores. Los seres humanos, siendo por naturaleza hijos de ira, igual que los demás, mencionada por Pablo en Efesios 2:3, estarán bajo la amenaza del juicio de Dios en el tiempo del fin. La expresión por naturaleza hijos de ira también apunta a otra realidad abrumadora. Si bien todavía poseemos la imagen de Dios, hemos llegado a comprender que hay algo profundamente malo en nosotros y por ende vivir la vida cristiana no solo es una cuestión de vencer uno o dos malos hábitos o superar todos los delitos y pecados de Efesios 2:1 que nos amenazan hoy por hoy. No solo luchamos con los pecados, sino con el pecado en sí mismo. Tendemos a la rebelión contra Dios y a la autodestrucción. Los seres humanos por defecto estamos atrapados en un patrón de comportamiento pecaminoso y autodestructivo al seguir los dictados de Satanás y nuestros propios deseos pecaminosos innatos. Los creyentes en otro tiempo éramos por naturaleza hijos de ira. Es importante notar también, mis apreciados hermanos, que Pablo emplea un tiempo pasado. Él dice éramos. Y lo interesante de este verbo es que tampoco está consumado. No dice fuimos. Dice éramos por naturaleza hijos de ira. Esto no significa que los creyentes ya no tengamos una inclinación inherente hacia el mal. Pablo dedica una parte considerable en su carta a esto, en Efesios 4:17 al capítulo 5 versículo 21, a advertir acerca de los actos pecaminosos. En estos están arraigados en la naturaleza pecaminosa y continúan siendo una amenaza para los cristianos. Sin embargo, si significa que este hombre viejo ya no necesita dominar al creyente, ¿quién mediante el poder de Cristo puede despojarse del viejo hombre y vestirse del nuevo hombre creado para ser semejante a Dios en justicia y en santidad de la verdad?
Efesios 4, 22 al 24. La pregunta que nos ocupa para hoy en nuestra reflexión es: ¿quién no ha advertido la corrupta que es nuestra naturaleza aún después de habernos entregado a Jesús? ¿Qué debería enseñarnos esto sobre la importancia de aferrarnos a Jesús en cada momento de nuestra vida? Mis apreciados amigos y hermanos, la lección de hoy habla una de las verdades más naturales posible, porque seguir los deseos de la carne es hoy una lucha. Si bien Pablo ha mencionado dos fuerzas externas que nos dominaban, ahora clarifica la razón por la cual lo hacían. Nosotros mismos queríamos someternos a ellas, queríamos hacer lo que nos apetecía, seguir los pensamientos de nuestro corazón. Nuestra naturaleza era la de hijos de ira, como todos aquellos que aún no conocen a Dios. Es decir, cometíamos continuamente pecados porque éramos pecado. Nuestra naturaleza era pecaminosa. Pensábamos en el pecado y vivíamos para el pecado. Pero, aunque hoy todavía seguimos teniendo tendencia al pecado, hay una gran noticia. Por la gracia de Dios, ya no somos dominados por Él, o no podemos ser dominados por Él, ya que no somos hijos de ira. Y mis apreciados amigos y hermanos, esta es una realidad de la vida cristiana actual. Por favor, pidamos a el Espíritu de Dios que sea el que nos guíe y que nos haga y nos ayude a hacer un alto entre nuestro pasado y nuestro presente. Pidamos la dirección del Espíritu Santo en nuestra vida en este día. Amado Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por tu palabra que nos clarifica los tiempos de la salvación y los tiempos en los cuales podíamos nosotros andar en el pecado. Y ahora no significa que no andemos en el pecado, significa que ahora podemos vencerlo en el nombre de Cristo Jesús. Por favor, bendice a cada oyente, a donde quiera que se encuentre, Señor. Sus luchas y sus pruebas, sus dificultades, sus circunstancias, cualquiera que sea, oh Dios, en esta hora la ponemos en tus lindas manos, y que hoy pueda reconocer que ya no somos hijos de ira como los demás, sino que ahora en Cristo Jesús podemos alcanzar la victoria. En el nombre poderoso de Jesús oramos y pedimos. Amén y amén.